Muy buenas jóvenes, bienvenido de nuevo a este subcurso de derivada. En esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que son las reglas básicas de derivación o las derivadas elementales. Dentro de las derivadas elementales vamos a tocar algunos elementos como la derivada de una constante, la derivada de suma y resta. Nos dice aquí que llamamos derivadas elementales o inmediatas a las derivadas de funciones elementales, por ejemplo, la función constante, potencia, seno exponencial, logarítmica, entre otras. Las funciones más complejas se pueden escribir como composición de funciones elementales. Podremos derivar estas funciones más complejas utilizando reglas de derivación, como la regla de la cadena y las de derivadas elementales. Esto quiere decir, muchachos, que estas derivadas son básicas e indispensables para nosotros poder realizar el trabajo de derivada. Es interesantísimo que le prestemos la mayor atención posible para así sacarle el mejor provecho y entender las derivadas complejas que se forman de otras derivadas, especialmente estas derivadas elementales. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Dentro de esas derivadas está la derivada de una constante. Que la derivada de una constante me dice que si f de x es igual a c, entonces f' de x es igual a 0. Esto se debe a través del cálculo de límite. Se puede verificar que si f de x es una función, un número, una expresión, entonces su derivada, siempre la derivada de esa función va a ser 0. Sabemos que el límite de una función, una derivada por medio del límite, se obtiene con la expresión el límite de f de x menos f de a dividido entre x menos a, cuando x tiende a a. Entonces, como f de x es c, si nosotros sustituimos a f de x por c en la expresión, y f de a es evaluar donde está x en la función, sustituirla por la misma variable, en este caso c, la misma expresión, al sustituir f de a en la función nos va a generar también c, porque f de a se obtiene al sustituir a x por la constante. Entonces esto va a generar c menos c. Entonces c menos c me da 0, y 0 dividido entre cualquier número, que sería x menos a, también me da 0. Esto es que el límite de una constante también es 0. El límite de esa función, el límite de la constante siempre va a ser 0. Por eso se dice que la derivada de la constante es 0. Miren aquí, la derivada de una constante es una de las reglas de derivación más importantes. Cuando una derivada es igual a 0, significa que no varía en función de la variable. Dicha función, cuando se comprueba en cualquiera de sus puntos, no varía, por lo que siempre es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que derivar una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Por ejemplo, si f de x es igual a k es una constante, quiere decir que f de x' es igual a 0. Así, si tenemos, por ejemplo, que f de x es 4, entonces f de x' es 0. Si f de x es 23, f de x' es 0. Si f de x es menos 14, f de x', que es la derivada, es 0. Estas son las derivadas de funciones de una constante.